Buenas noches, estimado Cristian. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Igualmente, profe. ¿Cómo le va, profe? Qué gusto ver. Igualmente. A ver, mi querido Cristian, entremos en materia. Revisé Gracias, tu profe. tesis. Aquí está. Y me gustó el tema. Está muy atractivo. Esto de las representaciones De género. de género en los medios deportivos, ¿no es cierto? Sí, así es en la cobertura deportiva. Escogí tres medios deportivos, tres medios digitales. Está interesante. Espérame un momentito. Voy a abrir el documento. Sí, por favor, profe, porque ahorita me encuentro en el trabajo, entonces no tengo una compu a la mano, estoy en el celular. ¿En qué trabajas, mi estimado Yo Cristian? trabajo en la unidad judicial de Pradera. Soy agente de tránsito, profe. Allá, Mm. en la pradera. Sí, en la Pradera, la unidad judicial. Unidades judiciales. Estaba en Quitumbe y recién hace un mes me pasaron acá a la Pradera. Ya. En las dos trabajo. Si no es que ahorita estoy el turno de amanecida, entonces, Ya. Ok, Cristian, con toda ya, esta reunión se está grabando gracias, profe. y puedes usarla de respaldo. Como te dije, revisé tu documento para tener esta primera acercamiento y me encontré con la grata sorpresa de que primero el tema está muy bueno y eso debe tener una tesis. Creo que no. Déjame ver. Ahí sí, no, este es tu documento. Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí, Entonces me encontré con la grata sí, profe. con la grata satisfacción de que es un tema súper bueno, atractivo, reúne los parámetros necesarios para ser meritorio de una investigación de pregrado. Estás proponiendo un análisis, estás usando variables y categorías ya muy importantes como análisis, representación, género, cobertura deportiva. Entonces, esas categorías están muy buenas y potentes. Y lo que infiere el tema es muy interesante. Entonces, reúne las características y las particularidades para que sea un tema de investigación y de titulación. Gracias, profe. También me encontré con el tema porque he revisado las dos tesis anteriores y lastimosamente ni siquiera mantienen el orden de la guía propuesta. Sí, profe. Entonces, Gracias. este mantiene el orden. Estamos bien, empezamos con el problema. El capítulo uno mantiene el orden. Sí, yo no le vi mayor novedad en tema de forma. Sí. Yo personalmente, desde la academia, desde la teoría, desde nuestra praxis y experiencia, como investigadores también, manejo otro esquema, pero tal vez son esquemas ya para posgrado, doctorado, pero los esquemas a veces pueden comulgar, pueden ser comunes. Por Ujú. ejemplo, introducción, contexto, perdón, introducción, marco teórico, contexto, diseño metodológico, resultados y conclusiones. Exacto. Este esquema está más o menos similar. Incluso me gusta teóricamente porque empieza desde el problema. Emilio Durkheim decía que no puede haber tema sin antes problema. No podemos encontrar un tema de investigación sin antes problematizar una realidad, una disyuntiva, una coyuntura, un hito, un hecho político, social, económico. Entonces, claro, él decía, hay que problematizar para llegar al tema. Entonces, yo entendió que encontraste un problema en el tema de la representación de género en la cobertura deportiva. Y Así es, profe. está yendo más o menos, ¿no? Digamos, si la mujer está en capacidad de asumir un rol que históricamente ha sido delegado al hombre, ¿no? Entonces está bien, muy bien. Yo no tengo mayor observación. Gracias, profe.
Lo que sí Profe, dígame, profe, disculpe. recomendado es, ya en un pequeño informe que pasé, es que debemos eh, tomar en cuenta los siguientes aspectos, como para que esta primera reunión sea también muy productiva, además del primer acercamiento. El resumen, estimado Cristian, comprende teóricamente una página. Es más, hay algunas instituciones educativas que te norman el número incluso de palabras y caracteres. No más de 700 palabras, no más de 800 o no más de 1000 caracteres, que más o menos significa una página. En el resumen tú vas a entrar con la problematización, con el tema problematizado, de dónde surge esto, en su primer párrafo, en el segundo párrafo, tú vas a plantear cuál fue tu línea teórica. En el primer párrafo de esto del planteamiento, la problematización, si es que ves necesario, puedes meter algún datito histórico, si es que Mm, crees que es necesario. Si no, no. Solo vas tema y problema. Presentas desde ya, o sea, expones el problema. Segundo párrafo, empiezas con el tema de cuáles han sido tus líneas, tus lineamientos, tus pilares teóricos. ¿Sí? sí, profe. ¿Qué autores trabajaste? Dos, tres, o 10 o cinco, según tus categorías. La representación, ¿qué autores manejan la representación? Según la línea que estás manejando también de investigación. El tema de el análisis, ¿qué autores manejan el análisis? Que eso lo vas a tener que unir, como ya lo has hecho, con qué tipo de diseño metodológico vas a usar, si un cualitativo o si un cuantitativo. Ujú. Entiendo que usaste en cuantitativo, ¿verdad? Sí, Ya, por los datos, las cifras, las estadísticas que estás presentando. exacto, sí, profe. Entonces, evidentemente, no es norma ni regla, pero casi, casi cuando hablamos a un 95% de análisis, enseguida nos lleva a la metodología cuantitativa. Ok. Es más, si ya pones de análisis de contenido, es cuanti. Entonces, eso es muy importante, cómo conectan tus teóricos con el diseño metodológico en este segundo párrafo del resumen. Y evidentemente eso te da el ancla para que si utilizaste cuatro categorías pilares, cuatro autores fundamentales teóricos, los presentes al autor y a su línea teórica. No hay necesidad en este punto de explayarse más. Ya. ¿Sí? El autor y Sí, su línea teórica. ok. ¿Qué propone? Seguido, presentas, por supuesto, el diseño metodológico. ¿Qué metodología de investigación utilizaste para justamente investigar tu objeto, sujeto de estudio? Que en este caso es el tema de el género en la cobertura deportiva. Le explicas al lector que eso se va a encontrar, seguido en un párrafo le dices, estos fueron los principales resultados. Y si deseas, no es tampoco normativo, una conclusión fuerte de las que hayas encontrado. Una que sea la más potente, aquella que te permitió resolver, contestar a la pregunta, lograr el objetivo, comprobar o no la hipótesis en el manejo de tus variables. Y eso es todo en el resumen, mi estimado Cristian. Ya, No profe. sé si tenía este nivel de conocimiento, pero eso es todo en el resumen. Muy potente. Seguido pasamos a la introducción. Y la introducción se estila, no hay en ningún normas APA ni Chicago que te diga, son 10 páginas, ¿no? O 7 u 8, ¿no? Yo te recomendaría de introducción unas 5 páginas nomás. Muy sucinta, pero muy clara y potente. Entonces, la introducción nuevamente empiezas con la problematización del tema, ¿no? Entonces, el problema o el objetivo
propuesto por esta investigación nos plantea el tema de la representación del género en la cobertura deportiva, que ha sido abordado desde un análisis de contenido o análisis de datos, lo que venga a continuación, ¿no? Entonces, así se empieza una introducción potente, fuerte, y después presentas nuevamente, evidentemente. Ahí sí, el sustento para este análisis fueron nuestros teóricos pilares, y ahí sí le puedes dar unos 2, 3 líneas máximo a cada teórico tuyo. Y Ah, su ok. línea que infiere, La que línea de investigación. refiere, que indica, que expone, que presenta, el verbo que desees, esto. Una vez hecho ese como ese meollo, o sea, como ampliado un poco más, por decirlo así, el resumen, en una página tal vez. Entonces, sí, de esta manera, esta investigación presenta en su capítulo 1 el planteamiento del problema. Y ahí sí lo desarrollas un poquito más, ¿no? El planteamiento del problema que infiere este tema, estos antecedentes, esta cuestión, estas preguntas, porque en el planteamiento del problema están las preguntas según esta guía, ¿no es cierto? Así es, pero Preguntas, objetivos, variables, hipótesis. Y las copias textual, porque el lector tiene que saber ya a qué se va a enfrentar, ¿me entiendes? Entonces, aquí hagamos un paréntesis. Acuérdate que nos quedamos en la introducción en el tema de ya los capítulos. sí. Cristian, tenemos que empoderarnos de dos temas, de que vamos a sacar una tesis potente, fuerte, que justamente entregue una data, una investigación al aporte de la sociedad a la que nos debemos, al aporte de la comunicación social en lo que estamos estudiando y al aporte de el sector sujeto objeto de estudio que se analizó y se investigó. Entonces, nos empoderamos de eso y vamos a trabajar sobre eso 24/7. No te digo físicamente porque trabajas, pero sea aquí, ¿me entiendes? Aquí, todo el rato, Ok, profe. repensándole a tu investigación, para entregar una tesis de calidad, con buen criterio de investigación. Y el otro componente es que quiero que, por favor, logres, lo vas a hacer, estoy seguro, entender, perdón, no entender, sino que logres asimilar que nosotros estamos escribiendo para alguien. Entonces, que hay un desdoblamiento de el investigador. Está escribiendo, por supuesto, desde su personalidad y con esa voz en la cabeza que te está diciendo a cada momento, esto no va, esto sí va, esto se lee mejor así incluso, esto fonéticamente suena mejor así, se están utilizando bien los tiempos verbales, se están utilizando bien las, las conjugaciones verbales, pero pensando siempre en que estás escribiendo para un lector y no para un lector cualquiera, ojo, estás escribiendo para tu lector de tesis, que va a estar en tu jurado. Entonces a él no puedes darle lugar alguna para la interpretación. Al lector le va a llegar eso y lo va a leer y lo va a digerir línea tras línea o se va a poner en un nudo si es que algo no está bien, si algo no fluye. Desde temas como de forma, como de sindéresis, redacción, sujeto, verbo, predicado, que sean párrafos sencillos, cortos, una idea por párrafo, pero ok, esa es la máxima, lo que queremos, pero si no lo logras y si se te va un párrafo no de 4, de 5 líneas, si te va un párrafo de 10, 12, está bien, no hay problema, pero que esté bien punteado, que haya sujeto, verbo, predicado, punto seguido, si es que está en la misma idea, punto aparte, ya romperíamos el párrafo, pero es un párrafo largo, sujeto, verbo, predicado, punto seguido, coma, si se amplía la idea, punto y coma, para reforzar.
si tenemos que utilizar paréntesis para encerrar una idea dentro de, pero que no se pierda el hilo, ¿no es cierto?, de la redacción, o si tenemos que utilizar el tema de guiones, si es ya más largo, es necesario que esté esa aclaración ahí, pero si lo encierras entre guiones, automáticamente el lector va a entender que, ok, aquí respiro, digo esto y continúo con hilación. Mm, Esto ya es más un poco de redacción académica, estimado Cristian, pero sí, es válida. Para así es. cada vez que tomes tu tesis, digas, a ver, hago doble ejercicio. Fortalezco, avanzo, complemento, pero también voy puliendo la redacción, ¿me entiendes? Es un tema más, digamos, ya de redacción académica. La de Ajá, redacción teórica es otro tema, pero quiero más bien abordarlo en la próxima clase, en la próxima tutoría que tengamos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, puntualmente, cuando cites, uses citas, parafraseos, no es lo mismo una cita que un parafraseo, que una referencia. así es. Entonces, cuando utilices una cita, cuando estés abriendo un párrafo, por favor, logra que el párrafo entre con tu voz, no con la voz del autor, es decir, menos párrafos que empiecen con según el autor, para el autor. Si tú dominas a ese autor, a lo que propone, tú lo vas a comprender también, que con tus propias palabras vas a poder descifrar lo que dice y vas a decir, la representación, ¿no es cierto? La representación de género en el campo deportivo infiere, por tanto, tres puntos fundamentales que nos señalan que la mujer se desenvuelve en esto. Esto también basado o según tal autor. Mire, Perfecto. sí, sí está claro, ¿verdad, Cristian? Sí, sí, profe, me Eso parece muy bueno. es más atractivo que empezar todos los párrafos con según tal autor o para Ajá, el autor, y sobre todo porque además de atractivo, deja oír tu propia voz, la del investigador, y le va a dar desde ahí una lectura, le va a dar un primer y análisis y parámetro al lector, que sabe que el estudiante domina la parte teórica y que no ha hecho solo como una bajada, una copia, un copia de los textos, de lo que quiere decir, porque eso se vuelve monótono y cansón. Entonces, el lector, cuando nos encontramos con tesis así, te da gusto leerlo. Entonces, ahí ni problema que el párrafo sea de 10 de 12 líneas, ¿no? Por exagerar. Entonces, esos pequeños tips para cuando estés retroalimentando tu tesis, fortaleciéndola, complementándola, es importante, Cristian. Pero en una segunda tutorial lo podremos ver, si es que deseas ya solo lo que es la redacción. Aunque yo encontré que está buena. Hay que cuidar, como te digo, los tiempos verbales, las formas. Si empiezas en presente, tienes que terminar en presente, jamás se puede pasar a pretérito, a futuro, a los gerundios, evitar mucho el gerundio, evitar tres verbos, se han ido estableciendo, se establecieron. Eh, Propongo que sea una redacción de los 4 capítulos en presente. Es muy bueno porque siempre da vigencia a la tesis, ¿me entiendes? Evidentemente, si estamos en el capítulo de contexto antecedentes y tienes que mencionar un hecho histórico, tienes que conjugar ahí sí los dos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la representación claro. nace tiempo presente, ¿no? Desde que los teóricos expertos en la línea como Giddens, por decirte alguien, ¿no? Como Giddens, Violet y, y el mismo Eco lo proponen desde los textos que están trabajando, que se han sido, que son motivo de investigación. Entonces, vamos manteniendo una línea presente. Punto seguido, cómo se puede referenciar en los textos ubicados y que han sido estudiados, que fueron estudiados o que han sido estudiados. Ahí viene sí ese nexo entre un tiempo presente y el pasado, pero porque estamos en el contexto y porque evidentemente tenemos que referenciar temas del pasado. Ajá, Pero en capítulo teórico, presente.
Capítulo de resultados, presente. Capítulo de conclusiones, podríamos ya trabajar un pretérito sobre las conclusiones. De esta manera, la tesis encontró, ahí sí, es válido. Ubicó, localizó estos componentes, estos porcentajes, esta data. Pero ya lo iremos trabajando, estimado Cristian. Un día a la vez, como se dice. Pero te los voy dejando ya estos pequeños para qué. ¿Por qué sirve? Porque el dato que estés redactando dice, a ver, estoy en el capítulo 2, estoy manejando tiempo presente, todo el tiempo presente. Ok, continuemos con el tema de... Entonces, la introducción, como te decía, vas a presentar lo que va el lector a encontrar en cada capítulo. Y eso es todo. Entonces, en el capítulo 1, el planteamiento. En el capítulo 2, el marco teórico. El capítulo 3, el diseño metodológico, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, Ya, profesor. el capítulo 4 los resultados y en el capítulo 5 las conclusiones. Evidentemente, en cada capítulo vas a poner lo más importante, ¿no? Que fue allá. Eso, de manera general, yo hice un informe de tu tesis y encuentro que, por supuesto, hay que seguirla complementando. Yo la leí, la revisé y digo, bueno, pero hay, por ejemplo, creo que la operacionalización de las variables no la tienes. No, Ya, todavía estaba. ya hay que empezarlas a trabajar. También el tema de las conclusiones, creo que aún no están redactadas. No, pero todavía no. Ya. Entonces, yo, estimado Cristian, te pediría que empecemos a trabajar esos puntos, porque si dejamos huecos o espacios vacíos, pues no podemos ya empezarla a tomar ya de una manera integral, global, para irla fortaleciendo. Y sobre todo es un trabajo propio, ¿no? También autónomo de ti en el tema de, a ver, esto hay que fortalecer. Entonces, yo ya para la próxima reunión, con más insumos sobre tu tesis, pues te digo, mira, Cristian, aquí encontré esto. Pero ya, digamos, nos metemos a materia profunda. Pero quisiera, la verdad, que la completes. Ok, perfecto. Ahora, mira, las conclusiones son también, es un capítulo, a veces solemos confundir como que es la conclusión, la salida y ya. Entonces se comprobó la investigación, la tesis de la hipótesis de la investigación y listo. No, pero ¿cómo la comprobaste? A través de tu análisis, a través de tus resultados, de la estadística. Y la conclusión casi es uno de los capítulos también más importantes de una tesis, porque la estás finalizando. Evidentemente, el capítulo 4 de los resultados es tu aporte, totalmente, porque la teoría está, existe y la has usado. El contexto, el planteamiento es evidentemente tu aporte, planteaste el problema, pero a lo que quiero es que el punto relevante de la tesis son los resultados. Tu investigación, lo que encontraste, ¿verdad? Lo que investigaste y ubicaste. Pero no por ello el capítulo 5, las conclusiones, deja de ser menos importante. Es valiosísimo. Porque, es más, saber concluir es un arte, estimado Cristian. La conclusión conjuga nuevamente volver a presentar. Así, literalmente. Esta investigación se propuso 2 puntos. Pones el objetivo. Y desde este objetivo propuso la siguiente pregunta central o específica. Pregunta específica de la cual se derivó o originó la hipótesis 1 o tal hipótesis. Así lo empieza a plantear. Y ante esto, con los resultados obtenidos y ya expuestos en el capítulo justamente, con las cifras, con los porcentajes, con los hallazgos obtenidos y expuestos en el capítulo 4 anteriormente, y entre ellos puedes incluso volver a citar resultados, ya no nuevos,
No, no nos podemos ya poner nuevos. Los que están en el capítulo son, ante esto, Claro, refiriendo uno de sus resultados de mayor importancia, que con el 48% o con tal tabla, con esta estadística o con este porcentaje, quedó demostrado que sí existe una influencia clara entre la presencia, más, estoy hablando de memoria, ¿no? Masculina en el campo deportivo ante una presencia baja de la mayor. mujer en el campo del campo deportivo. Entonces, con base a estos resultados, mira, lo que voy a decir es importante. Y nuevamente, desde el lineamiento teórico de X autor, la tesis demuestra, primero, la tesis puede responder a su pregunta de investigación, tal, y de esta manera demuestra que la hipótesis 2 se cumplió. Por decirte, la hipótesis 2 que es un poco lo leí así a detalle, ya lo iremos trabajando, que existe la hipótesis, queda demostrada la hipótesis 2 que la mujer todavía tiene mínimos espacios en el campo Sí, deportivo desde su representación de género. Mira, esa es una conclusión fuerte, estimado que este. No, se concluye que la mujer tiene una representación mínima en el campo deportivo. Ya, un lector ve eso y nos manda a repetir. Porque hay que, sí me estás entendiendo la idea, ¿no? Hay que hacer una nueva sí, articulación, pero sucinta, porque no vamos a hacer otra vez la tesis. claro, Sucinta de lo que fue el planteamiento, de lo que fue el objetivo central o los objetivos específicos y cómo el dato, el hallazgo, el resultado potente, no todos, puedes referir dos o tres principales dentro del componente que estás manejando en esa conclusión. Porque, ojo, no se puede concluir en una sola línea redaccional, ¿me entiendes? Hay que sí, separar las conclusiones con base a los planteamientos a los lineamientos que tú pusiste y estableciste. Si estableciste tres lineamientos que justamente son los tres lineamientos centrales de las hipótesis, entonces con base a cada lineamiento, cada hallazgo fundamental que encontraste de ahí, si encontraste 20, no vamos a poner todos los 20, pero podemos encontrar tres o cinco fuertes que sostengan y respondan, primero que cumplan el objetivo de la investigación, segundo que respondan a la pregunta y tercero que puedan validar o no la hipótesis. Y ahí empiezas a concluir. Entonces, yo encontré eso es muy importante. Está el índice, ¿verdad? Racionalización. Esto, estimado Cristian. Aquí hay que develar, por ejemplo, los objetivos generales, específicos, la justificación, si manejaron una hipótesis. Entonces, hay que empezar a develar cada uno de tus componentes dentro de la tesis. Es una tesis que apenas tiene 66 páginas y entendería que la vamos a proyectar hasta unas 80, ¿no? 80, 100. sí, más o menos 80. Ajá, Entonces, por aquí hay formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, justificación. No manejamos hipótesis, ¿no es cierto? No has por esto hipótesis. no, profe. Ok, entonces en esa conclusión tiene que decir que la pregunta se responde. ¿Cuál es la situación actual de la cobertura digital en el deporte femenino en la ciudad de Quito? La conclusión, el dato lo demuestra así, lo propone así. Esto está bien. Esto que está en rojo no lo entendí. ¿Por qué? Lo que pasa es que mi anterior tutor me estaba
o bueno, para que él se pueda ubicar más, porque ya empecé a aumentar, le puse Ya, en porque rojo ya leyó para bien. las. Ajá, Ya. Esto está muy bien porque dice en la actualidad, antecedentes. Esto, por ejemplo, en una redacción un poco más moderna, este capítulo, este párrafo ya no haría necesidad. ¿Te das cuenta? Porque estás como presentando los antecedentes. ¿Cuándo ya sabemos qué es antecedentes? Antecedentes. nada, En la actualidad, solo si deseas, es un estilo. ¿Ya? sí, profe. Entonces, el marco teórico estaba igual ya avanzado, ¿no? Sí, marco teórico, sí, profe. El marco teórico es el 2, Ay, ay, el capítulo 2, ¿verdad? capítulo 2, marco teórico, sí. No, aquí está la parte teórica. Yo te pediría, Cristian, que sí Cap- hay que fortalecer el capítulo teórico de sobremanera. Tampoco nos vamos a extender a 20 páginas, pero sí desde cada fundamentación teórica que estás ubicando, sí extenderlo más, porque para una tesis de grado, de pregrado, no puede haber como una mención teórica, deporte, un párrafo, ¿me entiendes? Tiene que ser fortalecido. Esto tampoco lo entiendo muy bien. ¿Qué hace como historia del deporte ya en un capítulo, en un componente teórico? Esto debería estar en antecedentes, en el planteamiento del problema, ¿me entiendes? Deporte. Mira, el deporte evidencia y registro. Entonces, si nosotros nos vamos, ojo, guiémonos, como te dije, me gusta porque está sobre todo basada en la guía metodológica. ¿Estás viendo mi guía? No, profe, solo la tesis. Ya. ¿Usted tiene una nueva guía o estamos No, haciendo no, con no, la la guía? que nos compartieron. Ah, sí, Ya. ¿no? Esta la tienes tú. Sí, sí, profe, sí tengo yo. Yo Entonces, a mi tutor capítulo 1. anterior. Ajá, En el problema está el tema de antecedentes, lo que tienes ahí un poco más bien por parte teórica. ya. Planteamiento, formulación de preguntas directrices, objetivos, justificación, delimitación de la investigación, línea de investigación. El capítulo 2, marco teórico, hay un poco de antecedentes en el contexto que se desarrolla la investigación. Perfecto, manejémonos así. Es que seas normativa. Pero aquí, en este componente, mi estimado Cristian, Implementación teórica, ya. hay que aumentar. Ahí sí. Cada componente, por ejemplo. Tú estás trabajando lo que es la representación. ¿Qué es la representación? Teóricamente. Tú estás trabajando el tema de género. Imagínate, ¿qué es el género teóricamente? Y qué Sí. es la cobertura deportiva, también teóricamente. Tres categorías centrales estás trabajando tú. Representación, género y Cobertura. cobertura deportiva, que se la puede unir en una sola categoría. Ya, entonces, este parrafito, mi estimado Cristian, sí debemos trabajarlo mucho más. Incluso, como te digo, desde las tres categorías principales que te acabo de anunciar, que es parte de tu tema mismo, de tu problema de investigación. Entonces, la metodología, ok, esto está ahí, es más, pero revísalo también punto a punto cómo está. En breve se acaba la reunión, Cristian, pero si no hay problema, puedes, nos reunimos otra vez hasta las 9, ¿te parece? Sí, profe, no hay problema. Muchas gracias. Ya. Entonces, yo te pido que por favor vayas abordando punto por punto. Ok. Tú estás manejando bien el esquema, está muy bien. Entonces, pero hay que fortalecerlo totalmente, sobre todo el aspecto teórico. Si no, ¿cómo sustentamos una investigación? Ok, profe, claro. Es como tú me dirías a mí, yo ya tenía hecha esta parte de resultados y
y lo tengo, pero ¿de dónde proviene? No, claro. Sí, lo que tenía inconcluso era porque igual no, con el profe estábamos haciendo un ejercicio de redacción, Ah, entonces ya no avancé. ya, ok, tranquilo, pero para eso estamos. Ajá, Vamos a hablar gracias. también en la otra partecita que nos conectemos de este tema de modos de trabajo, horarios, justamente esto, porque el tutor no está solo para despedir, pedir, el tutor también está para escuchar, ¿sabes? Para acompañar, porque eso también fortalece el proceso de investigación y se genera Gracias, profe. un vínculo muy importante de corresponsabilidad académica, teórica y de investigación. Yo no he tomado sus casos porque es un tema más. Como te dije, ni siquiera te he comentado un poco de lo que sabemos, pero no me importa mucho darte mi hoja de vida, sino ir al grano, empezar ya a trabajar y a sacar una muy buena tesis. Como te dije, el tema es lindísimo. Hay que fundamentarlo teóricamente mucho más potente. Para esto se debe leer, para esto se debe recoger bibliografía. Me imagino que estás con acceso al repositorio de la biblioteca de la Universidad Central. Todo lo que Me puedas, ayudaron con eso. saca de ahí. Aquí, Eh, profe. o también, pues, de otros lugares, obtener bibliografía sobre el tema de representación, género, cobertura deportiva. Autores clásicos, no importa si te topas ahí con los clásicos de, de la edad moderna, de la edad contemporánea. En representación hablan muchos autores, pero tú ya tiras guiando por la línea que estás tú estudiando. Entonces yo, eso sí veo cosas, hay una debilidad de esta tesis que no he leído un solo autor, por ejemplo. No hay. Entonces, esto está, incluso mi querido Cristian, a un nivel de plan de investigación todavía. Entonces hay Mm, que fortalecerlo para que cuando tú logres hacer, ¿no es cierto? El tema sí, del profe. análisis de los resultados sea muy bueno y potente. Y se concluye, se recomienda, se concluye nada más de esta forma también potente que te dije. Entonces, hay aquí un poco de autores pequeñitos, ¿no? Cajal, 2023. Me gusta estos actuales. Está bueno. A eso iba. Sí, Vamos de los más acá. clásicos, es decir, de la edad moderna, de los 1970, 60. Está bien. No había Vamos, ningún problema con los vamos a... autores. No, porque siempre los clásicos deben estar. La cuestión Ok, es donde habría un problema es donde nos quedamos en los clásicos y donde no mm, actualizamos la bibliografía. exacto. Ok. Incluso tratar de actualizar bibliografía al contexto local. Porque, a ver, yo no sé si este tema ya está aprobado bajo reglamento. Sí, sí, profe. Ya, Está aprobado. está en acta, entonces, ok. Porque yo te diría análisis de la representación de género en la cobertura deportiva, pero ¿de dónde? De todo Ecuador. Tú dices, claro, escogiste tres medios, ¿no? Yo hubiera puesto en el tema ya, caso de estudio tal, los tres Sí, medios. ajá, Con eso incluso ya, si ves cómo logramos la delimitación que sea más exacta, claro. tú vas a estudiar tres medios, ¿no es cierto? Me dijiste. Sí, Entonces, yo hubiera puesto caso de estudio. ¿Cuáles son? Bendito fútbol, ¿cuál es el otro? deportivísimo y sport. Yo en el tema mismo hubiera puesto. Mm, Porque entonces no me deja la idea, pero ¿de qué? ¿Cachas? Pero bueno, mm. está así Delimitarle aprobado. más. Está ahí aprobado. No creo que haya como hacer un alcance, una reforma a lo que están los temas aprobados. Pero por eso mismo vamos a potenciarlo en la parte teórica, Ok. ¿no es cierto? Y está muy bien esto que uses. No sé por qué estás utilizando este formato aquí. Por favor, también mucha atención ahí. Estanderiza